Teresa, me hace mucha ilusión estar aquí contigo, y es que hace unos años atrás fuiste mi profesora y bueno, el tema de la psicología positiva la incluiste en todas tus sesiones, incluso nos preguntabas día a día cómo estábamos, cómo nos sentíamos, y esto sin duda marcó mi formación. Gracias, Sara. Para mí también es un placer compartir contigo este espacio. Y efectivamente mi formación académica y a nivel de investigación ha versado dentro de las temáticas de la psicología positiva. Hice mi tesis doctoral sobre esa temática y siempre intento incluir esos temas, imparta la asignatura que imparta, porque se ha comprobado científicamente la importancia de que el profesorado se implique emocionalmente con el alumnado. Existen muchísimas teorías que aluden a la importancia de vincular afectivamente, y a partir de esa vinculación afectiva el aprendizaje se produce de una manera mucho más efectiva. Es decir, es importante que el alumnado se sienta querido por el profesor, que el alumnado sienta que para el profesor es importante, que le reconozca. Entonces, el hecho de empezar una clase preguntando cómo os sentís, cómo estáis, me parece muy importante. Si un alumno no se está sintiendo bien, o si el clima emocional de la clase es tenso, es muy difícil que se llegue a producir el aprendizaje. Entonces, partiendo de un entorno de seguridad, un entorno afectivo, un entorno en el que el alumnado se siente bien, a partir de ahí ya se genera un nicho muy adecuado para que se pueda producir un aprendizaje efectivo. Bueno, sin duda a mí me encantaría utilizarlo esto en mi práctica. De hecho, una profesora que incluyó la psicología positiva fuiste tú, y de ello he aprendido demasiado, y es que eso es realmente gratificante, ya que en cada clase te preocupabas no solo por las notas, por los exámenes, por el conocimiento, sino que también te preocupabas por la persona, por nuestros gustos, aficiones, cómo nos sentíamos. De hecho, en segundo año nos tocó clases en plena pandemia, y aunque estaba un poco triste por la situación, había mucho estrés, la hora en la que estábamos, aunque fuera de forma virtual, era como una ventana hacia una esperanza, hacia ver a Teresa, que nos iba a preguntar cómo estábamos, que nos iba a sacar conversación, escaparnos un poco de esa realidad que a todos nos estaba afectando demasiado. Entonces, bueno, en relación a qué tipo de profesora me gustaría ser, creo que me gustaría ser una profesora que también se implique con el alumnado, pero sí que es verdad que primero debo de hacer un trabajo previo y formarme a mí misma, porque agradezco muchísimo la formación académica que estoy teniendo, pero creo que deberían de haber asignaturas específicas que se centren en la psicología positiva. Así que creo que deberían de incluirse, porque debe de ser una formación que el docente debe de tener sí o sí, porque son personas que están en continuo contacto con el alumnado y que pueden ser un ejemplo para ellos en un futuro. Así que debemos de también saber controlar nuestras emociones, guiarlas, saber el porqué de ciertas situaciones, y así poder transmitírselo a nuestro alumnado. Es muy importante, Sara, lo que acabas de comentar, y existe una lucha desde hace muchísimos años para que se incluyan en los planes de formación docente asignaturas específicas que ayuden al profesorado a conocerse, es decir, que ayuden al profesorado a nivel de crecimiento humano, de crecimiento personal. Son maestros que van a educar a futuros niños, futuros adolescentes. Entonces, si el propio maestro o la propia maestra no se conoce a sí misma, no es capaz de entender sus procesos emocionales, ¿cómo va a ayudar a un niño o a una niña? Yo actualmente, como directora del Gabinete de Orientación, me estoy encontrando con cantidad de casos de maestros, maestras en formación que están teniendo crisis emocionales, y de repente se producen abandonos de la carrera, y no ya por que no tengan competencia a nivel académica y cognitiva, sino porque se ven desbordados a nivel emocional. Entonces, es muy importante que se incluya formación específica, como te estaba diciendo, a nivel de autoconocimiento, a nivel de crecimiento personal y crecimiento humano, porque eso va a revertir luego en que sean profesores más eficaces. Sí, además esto me recuerda a uno de los principios básicos de la neuroeducación, y es que no se puede enseñar y aprender aquello que no se ama, que no se quiere. Entonces, claro, esto está también influenciado, todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, es algo relacionado con el cerebro, y es algo en lo que se debe de educar a los profesores dentro de la neuroeducación. Te agradezco muchísimo, Sara, que me recuerdes este punto. De hecho, uno de los pioneros dentro del campo de la neuroeducación, Francisco Mora, alude mucho a esta frase de que no se puede aprender aquello que no se ama.
Y esto tiene mucho que ver también con factores volitivos, motivacionales. Si no existe una motivación, si no existe un entorno, como decíamos, afectivo, es muy difícil que se produzca un aprendizaje auténtico. Y la neuroeducación es una rama más o menos moderna, muy interesante, que fusiona los conceptos a nivel de las neurociencias y toda esa investigación a nivel neurocientífico se está aplicando en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, también sería muy interesante que en los planes de formación del profesorado se incluyesen asignaturas específicas a nivel de neuroeducación, es decir, que se enseñe a los futuros maestros cómo funciona la mente de un niño, cómo funciona la mente de un adolescente. Porque si sabemos cómo funciona el cerebro, vamos a poder generar programaciones didácticas mucho más efectivas. Es decir, se sabe que el cerebro tiene periodos atencionales. Es completamente contraproducente que tengamos a niños y niñas sentados 1 hora sin parar. Pues no, pues de repente habría que hacer actividades más cortas y modificar con otras actividades más lúdicas. Es decir, fusionar los constructos que nos aporta la psicología positiva, como es el tema del mindfulness, de la meditación, como es el tema del bienestar, de la felicidad, y los conceptos y los constructos que nos aporta la ciencia de la neuroeducación. Entonces tendríamos una formación mucho más completa que el futuro profesorado agradecería, porque no solo estaría formado a nivel académico, sino también a nivel humano, y eso repercutiría evidentemente no solo en el profesor a nivel individual, sino con la relación que va a tener con el alumnado. Me gustaría, Sara, que también me dijeses ese tipo de maestra, ¿cómo te ves tú en un futuro? O sea, Bueno, primero te tomaría de ejemplo a ti, es que sin duda la sociedad está en continuo cambio y debemos de estar a la altura de las necesidades e intereses del alumnado, entonces debemos de interesarnos también por cómo los niños controlan sus emociones, cómo las guían y también cómo entienden y cómo gestionan la de los demás. Entonces me gustaría centrarme en ellos, primero, como he dicho, formándome a mí y después enseñándole a ellos, valorándolos, escuchándolos, porque esto sin duda acrecienta su motivación, les hace sentirse valorados, que eso es lo que nosotros sentimos en los años que estuvimos contigo, así que eso realmente repercute en la idea de cómo entienden la asignatura, cómo se implican, el gusto por la asignatura, y eso hace que nuestro trabajo de docente sea exquisito y esté completo, así que bueno, esa es mi finalidad. Has dicho algo que me parece muy relevante, el hecho de hacer que el alumnado se sienta valorado. Esto es imprescindible porque los profesores tenemos que tener ese nivel de conciencia de que somos agentes extremadamente significativos en la vida de nuestros alumnos. No sabemos de qué historias parten, no sabemos si de repente ese niño o esa niña pues viene de un entorno familiar desfavorecido en el que no se siente reconocido ni valorado y su autoestima es baja. Entonces, el hecho de que un profesor o profesora sea capaz de identificar esa situación y que ese profesor o profesora sea ese agente significativo que le valore, que le reconozca, pues ahí se convierte la educación en una tarea preciosa, no solo a nivel de transmitir un conocimiento específico, no solo somos maestros, maestras de matemáticas, de física, química, biología, geología, no, o sea, también somos profesores personas que nos tenemos que implicar en ese desarrollo personal del alumnado. Entonces me parece muy interesante que se genere este nivel de conciencia, que no solo se transmite una asignatura, sino que también estás transmitiendo cómo eres como persona, y eso va a dejar un pozo, va a dejar una huella significativa. Sin duda, nunca sabemos lo que ese niño está pasando, lo que está batallando, y nosotros podemos ser su único rayo de luz para que siga adelante y se acuerde y eche la vista atrás y se acuerde de que alguien sí confió en él, sí estuvo con él y que le enseñó a cómo gestionar sus emociones, a cómo controlarlas también, entender las de los demás y sobre todo que se haya sentido querido, valorado y escuchado. Claro, pero para eso es lo que hablábamos antes, Sara. Para eso el propio maestro o maestra tiene que tener esa competencia. Un maestro o maestra que no ha desarrollado esa competencia emocional es muy difícil o imposible que pueda ayudar a desarrollarla en sus alumnos. Por eso insisto en la importancia de que se mimen los planes de estudio de los futuros docentes y se trabaje en estos constructos, en estos conceptos a nivel psicológico y emocional. Sin duda, estoy de acuerdo contigo, Teresa. Espero que renueven también la ley educativa y que incluyan en los planes estas asignaturas que son tan esenciales para la sociedad hoy en día.
Muchas gracias, Sara, ha sido un placer compartir Igualmente, contigo este rato. igualmente, Teresa. Todo va a cambiar, todo va a cambiar, todo va a cambiar, todo va a cambiar.